Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy hablaremos sobre la estructura de un programa en C++, que es el lenguaje de programación que estamos trabajando. En este capítulo 2 queremos fortalecer el primer capítulo, donde hablamos de la esencia de la lógica de programación. Este capítulo lo vamos a tratar de una manera muy similar a la anterior, explicando de una manera más detallada cómo implementar, cómo plantear un programa en C++. Entonces, para eso vamos a guiarnos de unas diapositivas que tengo en este momento en pantalla. Cabe destacar que esta diapositiva no las hice yo, ni mucho menos. Estas diapositivas fueron parte de las clases que yo vi en la universidad donde cursé estudios, y hoy quiero que me sirvan como un apoyo, ¿sí? Un material de apoyo para la clase que vamos a estar viendo el día de hoy. Les voy a dejar en la descripción del video la diapositiva para que se la descarguen y la analicen detalladamente, ya que el día de hoy la abarcaremos de una manera no muy puntual, sino de una manera más enfática sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. En el capítulo anterior habíamos hablado que para empezar a desarrollar programas en cualquier lenguaje de programación era importantísimo lo que es, vamos a ver por qué está saliendo esto acá. Bien, entonces, en el capítulo anterior vimos cómo estructurar un programa, qué hacer ante un programa, todas las preguntas que surgen. Entonces, el día de hoy vamos a dar base a todo eso. Estaremos hablando también ya de lo que es el lenguaje C++ como un lenguaje de programación, el que estaremos utilizando. Entonces, es importante a la hora de empezar a programar conocer lo que queremos lograr en un determinado programa. Entonces, decíamos que para poder entender mejor un programa era necesario estructurarlo de una manera que nos pudiera ser más fácil de resolver. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo aquello que implica desarrollar un programa. Vamos a empezar con los llamados identificadores en C o en C++. Un identificador son nombres que permiten indicar o mencionar o hacer referencia a los diferentes objetos manipulados en el programa. Es decir, los indicadores son aquellos nombres que yo creo en el programa o que ya están de antemano creados y que simplemente lo que hago es mencionarlos para poder darle uso dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces, estos identificadores deben tener un significado sugiriendo lo que ellos representan. Es decir, si yo voy a hacer un programa para calcular el área de un número, el resultado final de ese programa debería ser mostrar el área del programa. Entonces, identificador es el nombre que se le da a las variables que vamos a utilizar, y cada variable
o cada identificador tiene que estar relacionado con lo que allí se almacena. Entonces, no pueden ser palabras reservadas que ya estén en C++ o en cualquier lenguaje de programación de antemano. Por ejemplo, la palabra class, que en español es clase. Class ya está reservado por el lenguaje de programación y esa palabra no la podemos utilizar por el momento en el lenguaje de programación que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque ya está previamente reservada para el lenguaje. Entonces tendríamos que ponerle otro nombre. Dice, los compiladores de C++ reconocen hasta un máximo de 30 caracteres. Es decir, el nombre de aquella variable o de aquel identificador tiene que tener un máximo de 30 caracteres. Aunque el identificador puede tener cualquier longitud, en C++ se acorta hasta 30. Es decir, en 30 caracteres se resume lo que en esa variable se va a guardar o lo que va a contener esa variable. También dice que el primer carácter no puede ser un dígito. Es decir, el nombre de la variable tiene que obligatoriamente comenzar por una letra. Dice, las mayúsculas y minúsculas son diferentes. Es decir, si yo coloco una palabra que se llame casa, toda en mayúscula, y pongo otra que se llame casa en minúscula, las dos variables son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C++ indistingue las letras, si son mayúsculas o son minúsculas. Un ejemplo de identificadores válidos son estos que podemos ver acá en pantalla, y estos que están acá tachados es una manera de la cual no podemos llamar una variable. Como ven, están empezando acá. Entonces sigamos. En C++ también se usan, como cualquier otro lenguaje de programación, comentarios que nos facilitan o nos permiten que el programador documente su código o el programa, que a la vez sirven para facilitar la legibilidad de un programa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los comentarios nos ayudan, ¿sí?, a la hora de leer el programa. Es decir, comentamos una línea de código para saber qué hace esa línea, de manera que si pasamos un tiempo sin revisar el programa, cuando lo volvamos a revisar, por medio de los comentarios entendamos qué hace el programa. Estos comentarios son ignorados por el compilador y hay varios tipos. Tenemos los comentarios iniciales, que son para indicar el objetivo general del programa, el autor, la fecha y todo lo que le queramos agregar, y los comentarios en cada línea de código que documentan el programa. Entonces, un ejemplo acá en C++ es a través de el slash y el asterisco. Como lo indicamos en pantalla, esto es un comentario simple. Las dos barras es un comentario simple. Y esto es un comentario largo, ¿sí?, con el slash y el asterisco. Ahora los vamos a ver en C++ de una manera más detallada. Entonces, dicen las características de los comentarios: deben ser coherentes con el programa o con la línea que se esté comentando, deben tener relevancia también. Dice que un ejemplo es esto que vemos en pantalla. Entonces sigamos a ver. Acá tenemos lo que son los delimitadores en C y en C++. El punto y coma nos indica finalización de una sentencia o declaración para indicar su fin, ¿sí? El punto y coma indica el final de una declaración de variable y de una línea de código. La coma dice que separa los elementos consecutivos de una lista o de los parámetros que lleve una función. Los paréntesis enmarcan una lista de parámetros
o expresiones o condiciones. Los corchetes enmarcan la dimensión o el subíndice de un arreglo y las llaves enmarcan un bloque de sentencias o una lista de valores iniciales. También tenemos las comillas usadas en C++, ¿sí?, para enmarcar un comentario o una cadena de texto en pantalla. Dice, estructura sugerida para un programa. Para un programa se sugiere comentar el programa con su fecha de edición, el objetivo del programa y el nombre de ese programa. También, ¿por qué no?, ponerle quién realizó ese programa. Esto es importantísimo, ¿sí?, de manera que el que vaya a ver el programa sepa de antemano qué es lo que se pretende con ese programa. Recuerden que en el capítulo 1 hablamos de que yo, a la hora de programar, tengo que resolver el problema para los demás, para que sea lo más entendible posible a la otra persona que vaya a revisar el programa, no para mí, porque yo lo voy a entender porque yo lo estoy haciendo. Tiene que ser entendible para el público. Entonces es importantísimo, ¿sí?, poner el objetivo, más que sea el objetivo y el nombre del programa. Seguidamente ponemos lo que son las declaraciones importantes, como lo son las de inclusión o la de importación. Ahí van lo que son las librerías en esa parte. Definimos constantes, definimos lo que son las variables globales, los prototipos de funciones y todo lo demás. Y seguidamente de la función principal del programa, que es el body main, ¿sí? Entonces veámoslo en código C++. Sería de esta manera. Acá arriba yo pondría lo que es el objetivo del programa. Objetivo: crear programa, crear primer programa. Este sería el título, perdón. Y el objetivo mostrar texto en pantalla. Mostrar texto en pantalla. Seguidamente irían lo que son librerías a incluir, que lo haremos de esta manera. Esta librería incluye lo que es todas las sentencias de entrada y salida de C++. Sin esta librería no funcionaría las funciones de entrada y salida. Seguidamente aquí podrían ir variables constantes, que van a ser globales, que eso lo haremos más adelante. Declaración de funciones, de prototipos y todo lo demás. Seguidamente va lo que es la función principal del programa, el in-main. Esto es importantísimo. Dentro de esta función va el programa principal. Esta función es el programa principal. Esto lo veremos más adelante como función. Todas las sentencias y todo el código que vaya a estar dentro del programa principal debe ir dentro de los dos corchetes. Y al finalizar es importante poner un return 0. Es decir, siempre esto va a ir por de manera literal, siempre va a ir return 0. Es una sentencia ya reservada y que está de antemano ya para que la podamos usar de esta manera, tal cual como la vemos en pantalla. Entonces sigamos. Dice la declaración de inclusión. Esto fue de lo que hablamos ahorita. Las inclusiones son aquellas que nos permiten obtener de una manera u otra funciones y datos que vayamos a utilizar en el programa, como son las librerías, como lo es esta que vemos en pantalla, Studio.h. Hay un poco de librerías que se usan en C++,
Por ejemplo, en C se usan de esta manera, que es .h. Las librerías de C se pueden usar en C++, lo único es que hay que quitarle el .h y ponerle una C adelante. Esto sería de esta manera, como si yo agarro y digo aquí que quiero crear otra librería, que es la de estudio.h. Esta lo acepta el compilador en C++, también en C, pero si yo lo quiero trabajar solo en C++, quito el .h y le pongo una C al principio de la librería y automáticamente el compilador lo lee como una librería de C++. Esto funciona para todas las librerías de C. Dice que todo el lenguaje de C++ es una función, que es el void main, y dentro va el conjunto de sentencias. Acá hablamos de lo que es la función, esto lo vamos a ver más adelante de una manera más detallada. Entonces vamos ahora con lo que es el método de desarrollo de un programa. Fíjate que para desarrollar un programa, lo primero que debemos hacer es un análisis a fondo del programa, como lo comentamos en el capítulo 1. Leer el programa 3 veces, entender qué nos pide el programa, saber cuál es el objetivo, a qué queremos llegar, entenderlo primero nosotros para después darlo a entender. Seguidamente de haber hecho este análisis, que más adelante lo vamos a ver un poco más amplio, haremos el diseño. El diseño puede ser un algoritmo formal o informal, de manera que lo podamos entender. Formal es cuando lo vamos a realizar para nosotros mismos, y el informal. Y el algoritmo formal es aquel que se le va a realizar para que otra persona lo codifique. Entonces, seguidamente tener el diseño, entramos en lo que es la parte de la codificación o ejecución del programa. Una vez tengamos el algoritmo, como lo hablamos en el primer capítulo, si yo hago un algoritmo de manera formal, entendible, cualquier programador de cualquier lenguaje lo va a entender. Entonces, la codificación puede ser C++ o puede ser en cualquier otro lenguaje de programación. Luego de eso vienen lo que son las pruebas o depuraciones. Eso lo entendemos de la manera que son las corridas en frío, que son las pruebas que se le dan al programa para ver que funcione. Luego comprobamos que esas pruebas funcionen y verificamos que sirva el análisis que hicimos. Y esta parte ya es para programas más avanzados, que es la operación y el mantenimiento del programa, cuando son programas más grandes que tenemos que actualizar a través del tiempo o incluirles otras cosas o detalles así. Entonces, vamos a meternos a fondo en lo que es el análisis del problema. Para analizar el problema, planteamos 3 procedimientos o 3 procesos, que son entrada, proceso y salida, que es lo que se conoce como análisis EPS, y que yo les recomiendo hacer siempre cuando estén ante cualquier problema. Un análisis EPS. Ahorita vamos a ver qué es EPS: entrada, proceso y salida. Identificar y comprender el programa es lo más importante al momento de empezar a programar. Supongamos que tenemos un problema que nos diga calcular el área o superficie de un rectángulo de dimensiones largo y ancho, ambos centímetros. Supongamos que esto no nos lo hubieran dicho, sino que el problema llegara hasta rectángulo de dimensiones, hasta rectángulo. Calcular el área de un rectángulo o la superficie, que es lo mismo. Y no nos dicen de dimensiones L y ancho, no nos dicen. Cuando vamos a analizar el problema, tenemos que leerlo detalladamente y ver qué nos pide.
nos dice calcular el área. Con solamente leer que nos está diciendo calcular el área, debemos de entender que el área, para calcularla, hay ciertas variables que juegan entre sí para obtener un resultado, como lo es el largo y el ancho. Fíjate que si nos centramos en solamente calcular el área de un rectángulo y nos dicen largo y ancho, nosotros debemos llegar a esa conclusión, que necesito el largo del rectángulo y el ancho del rectángulo, sin necesidad de que nos digan. Y de esto fue lo que hablamos y hicimos énfasis en el capítulo 1. Deducir las variables o parámetros que van dentro del programa. Con el solo hecho de que me digan área, me están diciendo que voy a utilizar un largo y un ancho. Aquí en el problema nos los dicen, pero no nos los pueden decir en cualquier ocasión o en cualquier otro problema. Solamente nos dicen calcular el área para un programa y ya. Nosotros debemos deducir que necesitamos el largo y el ancho para poder resolver el problema. Entonces, dice, describir los datos de entrada o especificación de entrada, que era lo que estaba mencionando. ¿Qué información necesito para resolver el programa? ¿Cómo resuelvo yo el área de un rectángulo? ¿Cómo se hace eso? Investigo, verifico y me doy cuenta que necesito un largo y un ancho. Entonces eso tengo que tenerlo a la mano. Entonces lo otro importante también es saber qué datos voy a utilizar en el programa y qué datos son los que tiene que introducir el usuario. Si yo quiero calcular el área es la variable donde yo voy a guardar el resultado, pero para guardar ese resultado necesito un largo y un ancho. Este largo y ancho son las entradas del programa. La entrada es largo y ancho, es lo que el usuario me va a introducir por pantalla. Es lo que yo le voy a decir, bueno, al usuario, bueno, ¿quieres calcular el área? Bueno, tienes que darme el largo y el ancho. El área es una variable, pero va a ser una variable interna dentro de la ejecución del programa, ¿sí? Que va a depender de las variables que me indique el usuario. Después dice, ¿cuáles datos de entrada son válidos? Que es lo que estamos mencionando. Tenemos área, largo y ancho, pero los que son válidos son los largo y el ancho, que son los que me va a dar el usuario. Como lo dice aquí, entrada, 2 números reales mayores o iguales a 0 para el largo y para el ancho. Seguidamente a eso se debe identificar qué tipo de variables tiene que contener ese programa. Es decir, el área puede ser un número real o entero, es decir, puede tener decimales o es solamente un número. El área puede estar expresada con decimales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el área es de tipo real y que el largo y el ancho por ende son reales, porque si yo voy a tener una variable de salida que es real, tiene que haber alguna relación con las otras variables de la fórmula para que este resultado pueda ser real. Entonces largo y ancho pueden ser reales, tiene que ser real alguna de las dos. En este caso las dos pueden ser reales. Yo puedo decir, bueno, largo 2,5 y ancho 2,7. O puedo decir también largo 2 y ancho 3. En las variables reales se incluyen todos los números enteros también, pueden ser entero y real, pero los enteros no incluyen reales, entonces hay que tener cuidado con esto. Dice, el proceso, dice, es las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del programa. Es lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué cálculo necesito? ¿Cómo calculo el área? ¿Cómo obtengo ese resultado? ¿Cómo hago esto? Bueno, investigamos y nos damos cuenta que el procedimiento para calcular el área es una fórmula. Y esa fórmula es la que vamos
a introducir en el proceso. Y obviamente esa fórmula tiene que ver o tiene que tener alguna relación con las entradas del programa. Entonces, una vez hecho el proceso, vamos a lo que es la salida. ¿Cuál es la salida? La salida es aquella que ya de antemano yo sé qué es lo que voy a obtener del programa. Es decir, en este caso, ¿cuál es la finalidad? Calcular el área. Esa va a ser la salida, el área del rectángulo. ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Cuántos datos de salida se producirán? Puede ser 1, puede ser 2. ¿Qué precisión tendrán los resultados? Todo eso tenemos que preguntárnoslo al momento de analizar el programa. Es necesario que yo le diga al usuario el área, pero ¿qué más le puedo decir? O si el usuario necesita calcular cualquier otra cosa, cuántas variables de salida son. Eso va en la salida del programa. Entonces, realizar este análisis te ayudará a entender cómo va a funcionar el programa y va a ser más fácil para poder diseñarlo. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, problema 1, escribir hola. Problema 1. ¿Qué tengo? Bueno, la salida. Aquí no tengo entradas porque el usuario no va a digitar nada, sino solamente va a ser una salida. ¿Cuál es la salida? Una cadena de texto que es hola. Problema 2, calcular el área o superficie de un rectángulo de dimensiones L y A, ambas en centímetros. Fíjense que aquí nos están indicando que es importante, como mencionamos hace rato, indicar los tipos de variables que van a ser. Fíjense que aquí dice que L pertenece a los reales y A pertenece también a los reales. Es decir, que I y A van a ser mayores o iguales que 0. Eso es otra acotación importante. Las dimensiones pueden ser negativas. No, ¿verdad? Es ilógico. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Yo no puedo introducir un largo negativo o un ancho negativo, porque si no, no estaría hablando de área. Es decir, el área tiene que tener un resultado mayor que 0, no puede ser negativo o igual a 0. Nos vamos a lo que es el proceso, el programa. ¿Qué se debe hacer con los datos? ¿Hay algún orden para hacerlo? ¿Cuántas veces? Tenemos un solo proceso. Almacenar en área la multiplicación del largo por el ancho, y la salida va a ser el área que pertenece a los reales y va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, teniendo el análisis es fácil diseñarlo, porque con el análisis ya sabemos la finalidad del programa, ya entendemos el programa. Para diseñarlo puede ser mediante un algoritmo formal o informal. Un algoritmo informal fue como lo expliqué en la clase anterior. Tengo que hacer esto, calculo el área y muestro el área, en este caso. Pasos sencillitos, cotidianos. ¿Sí? Hablamos de que un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos. El algoritmo tiene que tener su orden. ¿Sí? Tiene que tener un orden. No es que yo voy a colocar la salida arriba y abajo porque me acordé, llego y pongo abajo de algo que me acordé. No. Tiene que ser ordenado. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo de 2 veces, se debe llegar al mismo resultado. ¿Bien? Esto es importantísimo, el ordenamiento. Que cada vez que si yo le doy el algoritmo a un programador en C++, a un programador en Java, a un programador en PHP, a un programador en Ruby o a cualquier otro lenguaje de programación, todos deben llegar al mismo resultado. Este algoritmo también es lo que conocemos como un pseudocódigo, ¿sí? Un diseño antes de la codificación. Por ejemplo, de los algoritmos. Un algoritmo para mostrarlo en pantalla.
Paso 1, despliegue hola, es decir, muestre hola en pantalla, básicamente. 2, calcular el área de un rectángulo. Bueno, L y A son valores suministrados, que es la entrada. Luego sigue el proceso, que es el cálculo del área. Y luego la salida, que es desplegar el área. Esto es lo que más llamamos un algoritmo de una manera aquí informal, ¿sí? Una manera cotidiana. Calculo el área y despliego el área. Y fin. Luego, la codificación en cualquier lenguaje de programación, en este caso en C++. Y así sucesivamente. Aquí lo estamos viendo con un lenguaje ya programado, con C++, de la manera en que debería ser, pero no quiero irme ahorita a la programación, sino más adelante. Ahorita hablaremos de esto. Entonces acá vamos a ver qué más encontramos por acá que nos pueda servir. Ejemplo de errores de síntesis. Esto lo veremos más adelante con el programa. Vamos a ver lo que dice. El código objeto compilado y encabezado es encargado en la memoria principal para su ejecución por software denominado cargador, que es el que carga, ¿sí?, todo el código al compilador. Entonces, para luego correrlo, ejecutarlo y ser procesado. Entonces, debemos comprobar que el programa realice las tareas las cuales ha sido diseñado y produzca el esperado resultado. Si el programa tiene errores de lógica, que son los errores en el método de solución, ellos deben ser corregidos en el programa fuente usando el editor de texto. Esto puede ser un error de lógica. Aquí no te va a dar error de código, el programa va a compilar, pero va a ser de lógica. ¿Por qué? Porque b es igual a 0 y yo estoy dividiendo entre 0 y entre 0 no puedo dividir. Entonces esto es un error de lógica, que no tiene sentido dividir entre 0. Entonces aquí vemos programa fuente, editor de texto, compilador, errores de síntesis, encadenador, que es el código objeto programado, cargador, código ejecutable, código objeto, resultados, que es la ejecución, verifico si hay errores de lógica, si no, termino el programa. Y estas otras cosas que son esto ya está programado aquí, desarrollar el programa. Dice recordar, importante esto, la programación estructurada utiliza 3 estructuras de control. ¿Cuáles son esas estructuras de control? Secuenciales, que son las que estamos mencionando, de selección o decisión, que las veremos más adelante, y de repetición. Entonces, hasta aquí nos hemos entendido muy bien de cómo funciona la estructura del programa. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí en código una manera del hola mundo. Hablábamos de esta librería IOStream. Esta librería es importantísima porque es la que contiene las funciones de entrada y salida. Cout es salida de texto, salida en pantalla, es lo que yo voy a mostrar en pantalla, lo hago mediante el cout. Con sein leo caracteres y números desde el teclado. Es decir, esto lo vamos a explicar, el sein lo vamos a explicar más adelante. Ahorita vamos a hablar del cout. El cout, como lo mencioné hace un momento, nos sirve para mostrar en pantalla. Y esto nos los permite la librería IOStream. Entonces por eso es importante alegrarlo. Entonces, ¿cómo mostramos en pantalla una línea de código?
De esta manera es como C++ despliega código en pantalla. ¿Qué debería mostrar el programa como resultado final? Hola mundo. Compilémoslo y verifiquemos que nos muestra el programa. Aquí esta librería no la vamos a utilizar, vamos a borrarla. Entonces aquí me faltó agregar algo, mencionar algo que es importantísimo, que lo conocemos como importaciones, y se debe agregar para la ejecución de cualquier programa en C++. Se me había pasado, pero nunca es tarde para corregir. Esta línea de código siempre debe de ir en cualquier programa, es decir, sin este CAU, esta debe ser la estructura para cualquier programa que queramos implementar en C++. Siempre debe de ir esta estructura, y dentro del main lo que vayamos a utilizar, como en este caso la salida de texto. Entonces ahora sí verifiquemos que nos despliega en pantalla hola mundo. Veamos el resultado entonces. Y acá estamos viendo en pantalla, dice hola mundo. Entonces este texto hola mundo puede ir cualquier cantidad de texto que nosotros queramos mostrar en pantalla, puede ir ahí. Mediante el CAU podemos mostrar variables, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por el momento quiero que dejemos este video hasta aquí. Espero les haya sido de alguna ayuda y hayan prestado la mayor atención posible. Traté de ser lo más entendible posible y esperen el siguiente video.